Entonces yo llego a trabajar a Petróleos Mexicanos, a Coatzacoalcos, a Cangrejera, al complejo Cangrejera, que era el más grande y más moderno del mundo. Hola a todos, hoy estamos tomándonos un café con Rocío, el nombre de este podcast, que es una herramienta de comunicación para dar a conocer temas muy importantes de nuestro país y de la historia que ha sido muy truculenta en estos últimos 30 años, pero que nos ha llevado a un buen puerto. Hoy estamos con la ingeniera Rocío Nale, que es nuestra anfitriona en esta herramienta de comunicación. Pues yo feliz de poder estar aquí con ustedes comunicándonos, pero también feliz de estar con nuestro compañero, con nuestro amigo, que es un excelente comunicador. Y pues feliz de que nos des esta entrevista y sobre todo esta plática. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la nación y que además es indispensable tocarlo en estos tiempos, que es eso que llamamos el neoliberalismo. Es un cambio de régimen, un sistema económico, social, político implementado desde la década de 1980, donde en todo el mundo se implementa este sistema cuando en Latinoamérica, en África, en Europa también, cada país estaba trabajando en lo suyo, en su soberanía alimentaria, en su soberanía energética, pero de repente la globalización irrumpe en el mundo y esta globalización era un libre mercado, esta globalización era dejar todo al mercado, economía, educación, el libre comercio. ¿Y quiénes resultaron los menos favorables? Pues como siempre, los países con menos recursos, porque las grandes potencias atrás del neoliberalismo era precisamente ir a aprovecharse de los recursos naturales, en este caso de Latinoamérica o de África, que son los continentes donde hay más recursos naturales. Entonces esto se fue dando paso a paso, todo direccionado desde las altas escuelas educativas de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Los países que no entraron al neoliberalismo, sobre todo los asiáticos, a lo largo de más de 30 años son los que se refleja un mayor crecimiento, porque ellos no entraron al neoliberalismo, ellos no cambiaron su régimen de país. Así podemos ver Vietnam, por ejemplo, que tuvo una guerra que quedó destruido, Corea del Sur, China, todos los países asiáticos que dijeron no sabemos qué es eso, nosotros nos tenemos que poner a trabajar en lo nuestro, son hoy las grandes potencias. Y aquellos países como México, sobre todo México, Argentina, Brasil, que veníamos con un Producto Interno Bruto de 7.5 al año, que traemos un crecimiento productivo muy alto, frena este sistema porque es debilitar el Estado. El neoliberalismo se instala con una clara actitud de debilitar al Estado, se abre el comercio y empiezan las importaciones, se empieza a quitar los precios de garantía en el campo. Los agricultores tenían su precio de garantía del maíz, del frijol, del sorgo. Con el libre comercio empiezan a entrar muchos productos agrícolas a México, mientras que en Estados Unidos sí a sus agricultores los subsidiaban. Entonces hay un cambio de fórmula, sobre todo se da mucho en lo que es el campo y en la industria. En la industria, el caso del tema de energía, nosotros dejamos de construir grandes refinerías. Dijeron, ya no, ¿para qué? La gasolina se venga de Estados Unidos. En un futuro, porque estoy hablando de hace más de 35 años, donde éramos autosuficientes todavía en gasolinas. Entonces ellos lo vieron a largo plazo, al igual que la electricidad. Y poco a poco en estos 35 años, siempre digo que es como una lápida que nos pusieron y que cada vez que pasaba cada año nos oprimían o le cargaban la mano a la lápida y el pueblo pues sabía que tenía esa lápida y que el primer año estaba un poquito pesada, el segundo año un poco más y así nos fueron dosificando. Y hoy los resultados
precisamente en América Latina y en África y en todo el mundo. En todo el mundo el resultado es catastrófico. Por ejemplo, Argentina, que es un país que está económicamente quebrado, porque también el neoliberalismo hizo unas herramientas para que aquellos países que necesitaran dinero eran chequeras abiertas del Fondo Monetario Internacional o de estos organismos económicos internacionales para que no te preocupes, te damos dinero, pero nadie te regala dinero. Te dan dinero a cuenta de... Los volvían esclavos, ¿no? Exactamente, ya sea de tus empresas, sea de tus recursos naturales, el petróleo, de las áreas productivas. Y así fue como nos fuimos endeudando. Por ejemplo, en México, pocos saben que en México, cuando entra Vicente Fox, la deuda de México, pues sí teníamos una deuda, pero no era tan grande. Entre Fox, Calderón y Peña Nieto, aumentaron la deuda en México de una manera exponencial, cuando no hicieron infraestructura o inversión pública. Dieron concesiones a minerías de cielo abierto, dieron concesiones de carreteras, dieron concesiones de electricidad. El petróleo estuvo en los niveles más altos y la producción más alta y aún así nos endeudaron a Pemex de una forma terrible. Entonces ahora en este gobierno del presidente López Obrador dijimos no podemos seguir más con ese régimen. Y con lo que tenemos, con lo que tiene el presidente López Obrador en el gobierno, dijo vamos a girar 180 grados. Tenemos que ir a rescatar y a generar desarrollo, y a eso es a lo que se le llama la cuarta transformación. Estamos transformando la vida pública, la vida económica y la vida productiva de México. Pero esto es importante. Tú, jóvenes, nacieron en una generación de neoliberalismo. Y ustedes como jóvenes, una generación que dicen, esto es lo que conocemos. Los que no somos tan jóvenes sí sabemos que antes pues había un sistema distinto de crecimiento, de desarrollo. Y en 5 años que ha estado el presidente López Obrador, imagínate, se han construido 1,500 kilómetros del Tren Maya, se han construido 300 kilómetros del interoceánico, se han construido 5 o 6 presas, no sé cuántas, sistemas de purificación de agua, de Nuevo León para poder solucionar el problema del agua que tenían, se solucionó. Se han hecho una nueva refinería en tan solo 5 años. Entonces, esta es la transformación. Cuando en 30 años nos decían, ustedes no pueden hacerlo, no estamos capacitados, dejen que los hagan otros. El programa de Sembrando Vida, que también fue, vamos a las áreas rurales, a las áreas comunitarias, a organizarnos en este sistema de cooperativa y de producción, porque realmente Sembrando Vida regresa a la esencia de lo que es la comunidad rural. Tenemos un problema porque los que nos dan de comer están en el campo y los jóvenes están emigrando. Entonces realmente quienes están en el campo ya son personas adultas. Tenemos que hacer que los jóvenes se queden en el campo. Y para eso pues hay preparación de las escuelas agrícolas, escuelas de agronomía. Esa es la cuarta transformación. Podemos decir que esta es una revolución que de alguna manera está buscando devolverle al pueblo, esa palabra que ya tenían prohibida a los neoliberales, porque ellos nada más hablan de sociedad civil, que es más bien sociedad anónima, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que es una revolución que busca devolverle el control de las instituciones del Estado al pueblo de México. Sí, así es. Porque la habíamos perdido, ¿no? Así es. Mira, desde los inicios de la humanidad, cuando se conforma el primer pueblo en el mundo, según historiadores leí que fue en Irak, los seres humanos eran nómadas y se conforman como el primer pueblo. Desde ese primer pueblo hacen sus reglas, hacen sus normas. De ahí podemos hablar de los romanos, de los egipcios, de los aztecas y de todo lo que hemos pasado en la humanidad. Y siempre hay reglas donde el Estado o un gobierno organiza, porque es la manera en que funcionamos nosotros como una sociedad conjunta.
Entonces, en México y en todos los países, pues hay un gobierno que tiene sus normas, que es la Constitución, que tiene sus reglas, cómo vamos a vivir, a transitar en armonía, si pagas tus impuestos, para que haya servicios, etcétera. Entonces, el neoliberalismo también dice, a ver, vamos a hacer un gobierno paralelo. Por eso crean estos órganos autónomos. Estos órganos autónomos para debilitar al Estado. Lo que estamos haciendo hoy efectivamente es volver a fortalecer el Estado, que es la organización de nuestra sociedad. Las conductas antisociales, la inseguridad, muchas cosas se derivan cuando hay un Estado débil, cuando no está organizado. Entonces, lo que está haciendo la Cuarta Transformación, por supuesto que es fortalecer el Estado, porque esa es la regla, la base, cómo funcionamos como sociedad. Y que en este caso, quien dirige el Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, pues tienen una responsabilidad de hacer justicia, de guiar, de cuidar las leyes. O sea, no estamos inventando nada nuevo. Al contrario, estamos fortaleciendo el Estado que lo debilitaron deliberadamente en un neoliberalismo donde creció la corrupción, donde hubo un saqueo. Todo eso es. Entonces, creo que en este momento de la Cuarta Transformación, ya 5 años, tan solo en 5 años, estamos viendo un cambio fantástico aquí en México. Somos ejemplo mundial. Creo que la historia de nuestro país no se puede entender sin el papel que jugó la Secretaría de Energía en este sexenio como un agente de transformación de esta revolución que estamos viviendo. Quizás podemos entender como la síntesis de la Revolución Mexicana la expropiación petrolera del 38. Esa fue la síntesis de la revolución. Pero luego hubo una contrarrevolución que fue el neoliberalismo, y en esa contrarrevolución usted se formó, aprendió a entender la política de otra manera, y quisiera que nos contara, por favor, un poquito de esa historia truculenta. Sí, bueno, yo estudié ingeniería química, mi universidad es pública, y era la década de 1980, era el boom petrolero en el mundo, sobre todo aquí en México, y necesitaba el país jóvenes que estuvieran preparados en el sector. Mi universidad preparan los primeros especialistas en petroquímica. Entonces yo llego a trabajar a Petróleos Mexicanos, a Coatzacoalcos, a Cangrejera, al complejo Cangrejera, que era el más grande y más moderno del mundo. ¿Qué es Cangrejera? Cangrejera es un complejo petroquímico que es como una refinería. Es una refinería que está en Coatzacoalcos, nada más que produce petroquímicos, que es el plástico. En la refinería se produce gasolinas, combustibles de gasolinas. Acá se producen, por ejemplo, polietileno, estireno, oxioetileno, que son productos que provienen del petróleo, pero que sirven para los lentes, todo lo que es plástico, es la materia prima de todo. La petroquímica hoy en día es lo que está más demandado en todo el mundo. Su crecimiento que tiene en China, Buen negocio. El crecimiento que tiene China y la India exponencial es por la petroquímica. Y nosotros llegamos antes de la historia a la petroquímica. México es el que se adelantó. Éramos el 5º lugar a nivel mundial y tenemos el complejo petroquímico más grande y más moderno del mundo, que era Cangrejera. Entonces a mí me toca llegar a trabajar cuando estaba trabajando Cangrejera al 100%, teníamos los barcos en Coatzacoalcos esperando. En la noche tú podías ver en la orilla de la playa las decenas de barcos esperando que los complejos terminaran de producir, porque todo se vendía, exportábamos. Entraba a raudales dinero al país. Eso fue en la década de los 80, justo cuando a principios de los 90, con Salinas, a finales cambian. Y ese es el impacto que se tiene. Empiezan a privatizar más de 2,000 empresas que tenía la nación. Muchísimas empresas. ¿Y qué le hicieron a Pemex? A Pemex lo que hacen es que le retiran la inversión. Retiran la inversión de la petroquímica, retiran la inversión de las refinerías
y se concentran en perforación y extracción, en nada más sacar el petróleo para venderlo al extranjero porque tenían compromisos. Les dice Estados Unidos, ustedes no se preocupen, tú dame el petróleo, yo refino y todo, yo te mando el valor agregado. Y empiezan también poco a poco a quitarle pues el poder que tiene una empresa petrolera. El petróleo solo, como un barril, pues no te sirve de nada. Todos los países del mundo compran petróleo para refinarlo o para procesarlo. Entonces nosotros en este neoliberalismo se empieza a sacar el petróleo y empieza a reducir considerablemente nuestro procesamiento. Llegó a tal grado que incluso dicen, pues vamos a vender los complejos petroquímicos. Licitan el complejo de Cosoleacaque, que está aquí en Cosoleacaque, Veracruz, que produce nada menos ni nada más amoníaco. Nosotros éramos el segundo país que producimos más fertilizante en el mundo. Hoy no producimos fertilizante, estamos fatal. Entonces dicen, pues vamos a venderlo. Y los trabajadores se organizan, se hace una manifestación muy fuerte y de ahí salgo yo. Estamos hablando de la 1995, porque nosotros, pues los petroleros teníamos que alzar la voz, ser nosotros los que dijéramos, están locos, van a vender la gallina de los huevos de oro. Ni modo que vinieran los mineros de Sonora. Pues no, cada quien teníamos que colocarnos en nuestro sitio y de ahí surge una organización que se llama la Coordinadora Nacional por la Defensa de Pemex, o los trabajadores en la defensa de Pemex, que éramos técnicos, ingenieros, trabajadores, y que con un poder del Estado muy férreo, pues corren a la gente, castigan a los ingenieros, y ahí empezó la lucha. Y en esa época fue cuando yo conocí al presidente López Obrador, más o menos en 98, 97, porque junto con Cuauhtémoc Cárdenas fue a Coatzacoalcos, tuvimos una reunión con ellos, dijimos, oigan, lo que están haciendo está mal. Coincidían, pues, tanto Cuauhtémoc como el licenciado Andrés Manuel, pues conocen el tema del petróleo, los dos. Y así iniciamos. Pero conforme pasaban los años, esto iba arreciando. Me acuerdo que una vez Vicente Fox fue a Coatzacoalcos en campaña y llega a su estilo y dice que todo lo que está ahí son fierros viejos que no sirven y que los va a vender y los va a privatizar o los va a cerrar. Entonces le dijimos, bueno, ahí es una muestra de ignorancia porque todas las refinerías en el mundo, todas las empresas industriales son de acero, ni modo que sean de cerámica o de qué. Pues así es la industria. Pero ya llegó en un tono desafiante a decir, todo esto lo voy a eliminar. Era su campaña para el 2000. De ahí ahora, pues de ahí al 2018 pasaron 18 años. Entonces esto fue poco a poco y en esos 18 años nosotros combatiendo pues la privatización y sabíamos que tenía que ser por la vía electoral. Precisamente en el Congreso de la Unión, porque ahí era donde iban y metían las leyes para modificar. Entonces, de alguna manera también me volví media asesora, porque íbamos a la Cámara de Diputados, con los diputados, en ese tiempo del PRD, de la izquierda, y decíamos, oigan, quieren hacer esto. Los alimentábamos técnicamente a los diputados. Estuve yo en la legislatura del 2003 al 2006, apoyando a una diputada de la Comisión de Energía de Puebla. Después en el 2006 otra vez, después del fraude electoral, arreciaron más y cada vez era menos inversión y más deuda para Pemex. Es una traición a la patria. ¿Cómo vas endeudando a una petrolera y no le vas invirtiendo y nada más le estás sacando el dinero? Y todo ese dinero se venía a gasto corriente y a corrupción de la alta burocracia del PAN. Fueron los 2 sexenios del PAN terribles. Y ya con Peña Nieto, bueno, él se fue al doble de la deuda. Él fue y dijo, bueno, voy a ordeñar lo que queda de Pemex y se endeuda al país dándole casi en resguardo a petróleos mexicanos. Y ahora voltean cínicamente y todos los días leo, qué barbaridad, Pemex es un enfermo terminal, yo no sé qué le pasa a López Obrador. Es una empresa petrolera, tenemos un recurso natural, no podemos rechazar una riqueza que tenemos.
pero en el fondo siguen esos neoliberales corruptos, serviles, que dicen no se metan y vamos a darle el petróleo a estos privados extranjeros que sí saben hacer las cosas. Entonces está muy interesante ahorita porque hay 2 proyectos nada más en el país. El nacionalista que representamos nosotros y el entreguista que representan los de la derecha neoliberal. Es eso. Y el argumento que siempre utilizaron era, es que Pemex es muy corrupto, es que Pemex está endeudado, pero ellos eran los que habían hecho corrupción y ellos habían endeudado. Y luego lanzan iniciativas, particularmente 2, que yo recuerdo bien. La del 2008, con Calderón, cuando teníamos el tesoro debajo del mar profundo, y la del 2013, que se consolida la privatización de Pemex, bueno, no de Pemex, en general de la industria del petróleo y de la industria eléctrica, porque hay que decir, ¿no? Era una reforma que buscaba entregar toda la riqueza del país en materia energética. Y bueno, nosotros lo defendimos. Ustedes que dirigían el movimiento, ¿defendieron eso en 2008? Pues hasta se tomó el Congreso y todo. Las Adelitas. Las Adelitas. Sí. Y luego en 2013, pues también se defendió. Pero, ¿qué hicimos ahora que llegó el presidente Andrés Manuel a la presidencia de la República? Bueno, fue muy interesante porque ya había una modificación de la ley, ya habían licitado 110 bloques en el Golfo de México y en tierra firme, y lo licitó el gobierno de México. Y ante el mundo, pues no les importa si gobierna la izquierda o la derecha, el gobierno es el gobierno. Dijo el presidente, a ver, vamos a mantener los contratos y vamos a ver si es cierto que van a producir. Pero los contratos petroleros tienen una reglamentación que dicen, tienes tantos años para producir, si no tienes si no empiezas a producir, vas a tener que pagar esto, y si no pagas esto, entonces se puede regresar al Estado la concesión. Y cuando nosotros llegamos nos dimos cuenta que de los 110 contratos había mucha gente o muchas empresas que se quedaron con ellos porque la regla también es de que esos contratos se pueden bursatilizar. Es decir, yo me quedé con este contrato y te lo puedo pasar a ti, te lo vendo a 5 pesos y a mí me costó 1 peso, por ejemplo. Entonces nosotros llegamos y dijimos, a ver, pónganse a trabajar y no vamos a dar un solo contrato más. Y bueno, pues de 110 contratos empezamos a ver que solamente 5 o 6 se pusieron a trabajar y varios ya en estos 5 años los tuvieron que regresar al Estado. Otros que dicen, bueno, yo sigo explorando y estoy pagando esto porque se resisten a perder o piensan que se va a acabar el periodo del presidente López Obrador y van a regresar las nuevas licitaciones. Pero no van a regresar. Con Claudia Sheinbaum no van a regresar las licitaciones con nuestro gobierno. Claudia sabe muy bien el tema. Entonces, ese es un patrimonio que nosotros tenemos que dejarle a nosotros y a las futuras generaciones, porque dicen, los autos eléctricos, sí, pero la petroquímica y todo viene del petróleo. Tus lentes, tu camisa, si es de poliéster, tiene petróleo. Tus lentes, pues tienen plástico. ¿Qué te puedo decir? Las botellas de agua, no porque esto es cerámica. Pero todo lo que vemos pues es petroquímica y eso viene del petróleo. Y fue lo primero que quisieron entregar, ¿no? Y fue lo primero que quisieron entregar. Entonces todavía se les llama commodities. Estos commodities pues tienen una vigencia a futuro muy, muy grande. Y incluso para generar electricidad, pues sí, muy bien las energías limpias, ¿quién no va a estar de acuerdo con ellas? Pero son intermitentes, son costosas, el alto flujo o alta capacidad de electricidad no te la da las energías limpias como te la da el gas, por ejemplo, todavía. Y sin embargo vamos caminando hacia allá, no tenemos problema, pero pues es un recurso energético de primera, el petróleo. Y pues ahora, es decir, vamos a centrarnos en esto tenemos, nos dejaron a la empresa muy complicada, muy, muy complicada, y el presidente ha tenido la sensibilidad de decir, vamos a ayudar a Pemex. Pemex le dio muchísimo al país. Pemex es una gran empresa
En este año dijo, vamos a invertir 12,000 millones de dólares para una nueva refinería. Pero Pemex le ha dado 100 veces más de esos 12,000 millones de dólares a México. Entonces, bueno, pues vamos a hacer la refinería porque ya no había esa inversión y es una gran infraestructura, se hizo en tiempo récord, ya está produciendo. La gasolina se destila en varias etapas. El 1 de septiembre del año pasado sacamos la primera gasolina primaria, que es la primera destilación. Todavía esa gasolina no es apta para vehículos. Tiene que pasar por otras plantas y ya estamos en eso, lo va a anunciar el presidente. Y los medios, como siempre, No, sí. repitiendo las mismas. Sí, porque ellos, de alguna manera, pues los medios, ellos tienen que vender publicidad y a lo mejor Exxon, BP, Iberdrola, todos esos, pues tienen contratos con ellos, quiero pensar, porque pues tanta traición ya sería demasiado. Y es que ellos son la élite, ellos tienen los medios de comunicación, ellos tienen los medios ideológicos, y a nosotros, ahora tenemos nosotros al pueblo organizado. Tenían y las plataformas digitales, las redes, vinieron a romper este esquema. Lo que estamos haciendo hoy es fantástico. Es fantástico porque, por ejemplo, puede salir todos los días el Reforma a decir, todos los días sale. El Reforma todos los días le pega 2 bocas y la gente dice, ok, ya, para de sufrir, dale la vuelta a la página, la refinería ya está hecha, la refinería ya está destilando, la refinería ya está. Entonces, bueno, es parte de, y como secretaria de Energía, bueno, pues me tocó hacer una función que fue muy difícil porque hay una organización de todos los países exportadores de petróleo y México también, nosotros no estábamos dentro de la OPEP. México en el 2016 es que entra a la OPEP. Cuando nosotros llegamos al gobierno, pues nos topamos con que México había firmado una organización y esa organización tiene reuniones bimestrales para ver el mercado petrolero. Y bueno, pues empecé a participar en las reuniones representando a México, muy interesantes, precioso, yo creo que es una experiencia maravillosa. Y en el 2020, cuando el COVID altera toda la dinámica económica del mundo y pues por supuesto también el petróleo. Entonces ahí nos toca una negociación muy difícil, muy dura, que nos llevó 3 días al presidente y a mí, porque quien estábamos en esa negociación realmente era el presidente y yo estaba directamente hablando con él, yo no tomaba las decisiones solas, pero en la mesa sí tenías que aguantar una presión tú sola con los grandes países productores. Siempre que hay conocimiento, siempre que hay una postura de respeto, siempre que hay un posicionamiento digno como país, pues terminas bien. En esas negociaciones, si ven a un país débil, si ven a un país que su representante está hincado y está entregando la vida porque no puede, pues se van con todo. Pero si ven a un país o a un representante bien puesto, con argumentos sólidos, con una postura digna y respetable, sobre todo respetable hacia allá y hacia acá, pues te respetan. Y eso fue lo que logramos en 3 días de negociación. Y de ahí, después de eso, nuestra relación con la OPEP cambió muchísimo. Nos ganamos el respeto, el gran respeto. Yo tuve más de 30 reuniones en la OPEP. Entonces, en cada reunión ya era más fraterno, más de confianza. Sabían, no vamos a exigirle tanto a México porque ya sabemos que no se puede, o se pone la señora firme. Entonces, todo eso nos sirvió a tal grado que el año pasado, que nunca había venido un secretario general de la OPEP a México, en una reunión que tengo con él, yo le dije cuando guste ir a México, me dijo, ¿de verdad me invita? Le dije, claro que sí. Y dice, bueno, pues nos programamos, le aviso al presidente, me dice, sí, con mucho gusto aquí lo esperamos. Mr. Haitham, así se llama el secretario, es de Kuwait, ha trabajado muy cerca con Arabia Saudita.
Entonces, no había venido a México y quedó impactado. Fue una agenda muy fuerte. Estuvimos, por supuesto, en Palacio Nacional. Después, en la Secretaría de Energía tuvimos una reunión con todos los participantes en hidrocarburos. A esos 110 personas que les dimos los contratos, les dije, siéntense, viene el de la OPEP. Invitamos a Pemex, a funcionarios, a prensa, y hicimos ahí una presentación. Y después volamos y nos fuimos al sur. Específicamente llegamos a Villahermosa, fuimos a plataformas. Estaba fascinado viendo todo el complejo de plataformas que tiene Pemex. Posteriormente fuimos a Dos Bocas. Las expresiones que tuvo fueron maravillosas y me dijo, yo conozco la refinería de la India, una refinería a la que yo ya había ido, y dice, realmente les quedó magnífica, está más bonita, nada más que la de la India está muy grande. Lo llevamos a Palenque. También posteriormente fue al Instituto Mexicano del Petróleo en México y quedó maravillado, y ahí se logró que se hiciera un contacto con el Instituto del Petróleo de Arabia Saudita, de Saudi Aramco, es la empresa. Entonces, todo esto se ha generado en 5 años, y el posicionamiento internacional hacia afuera. Nada más los de aquí son los que se pasan señalando y diciendo cosas pues, en su imaginario, pero ante el mundo México está hoy siendo reconocido por un presidente fuerte, por políticas puntuales, por un gobierno que se maneja con respeto y con altura, y que pues bueno, tuve el gran privilegio de participar, de que el presidente me invitara a su gabinete. Entonces todavía también con eso la responsabilidad mayúscula, y es mi tema, lo conozco, entonces ya aprendí mucho. Entonces lo que estamos viviendo hoy en la Cuarta Transformación efectivamente es una revolución pacífica, revolución de las conciencias, pero también de la transformación real de nuestro país. Pues muchas gracias, ingeniera Rocío Nale, nuestra ex secretaria de Energía, pero que fue, sin duda alguna, piedra fundamental de la construcción de la Cuarta Transformación en nuestro país. Gracias a ustedes, y vamos a seguir teniendo estas pláticas para que nos conozcan más.